palabra de Dios. Aquí vemos el principal enemigo que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, y que es el que se opone principalmente a que usted no ore. ¿Por qué se opone el enemigo a que nosotros no oremos y trata de poner diferentes artimañas de utilizar para apartarnos de la oración? Porque el enemigo bien sabe que ¿verdad? La fuente donde el cristiano se conecta con el poder de Dios es a través de la oración. Es la principal actividad que atrae ¿verdad? Hace que el cristiano sea lleno del poder del Espíritu Santo para poder vencerlo, para poder derrotar todas las artimañas del diablo. Ahora, ¿cómo vencemos a ese enemigo? Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Él lo venció y dice su palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios bendiga a Zaida Barahona, una amiga de la infancia, allá desde Honduras, bendito sea el Señor. Entonces, el enemigo, dice la palabra de Dios, que Cristo lo venció y dice que somos más que vencedores, usted y yo que tenemos a Cristo. Este es para el cristiano. Bendito Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos más que vencedores en Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué si la palabra de Dios dice que usted y yo somos más que vencedores? Porque hay muchos cristianos que viven en derrota, porque hay muchos cristianos que no experimentan verdaderamente esa victoria en sus vidas, esa vida victoriosa, sino que en vez de vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, viven de derrota en derrota, viven de fracaso en fracaso. Cada tentación, por leve que sea, el enemigo se los echa al plato. ¿Por qué pasa esto? La respuesta es porque no hay oración, porque no hay oración, porque el enemigo está ganando la partida y estás dejando de orar y estás dejando de llenarte del poder de Dios para poder vencer al enemigo. Porque como le decía, la única manera que usted y yo tenemos para vencer al enemigo, sus artimañas, es decir, su actividad contra nuestras vidas, es a través del poder de Dios. Es a través del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, usted no puede enfrentar al enemigo con cosas carnales, no lo puede enfrentar a trompadas, no lo puede enfrentar a patadas, no lo puede enfrentar a golpes. Tiene que enfrentarlo solamente con el poder de Cristo Jesús en su vida, con el poder del Espíritu Santo. Usted no puede servir a Dios, usted no puede hacer la obra de Dios con sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque la oposición del enemigo no lo va a dejar prosperar en lo que usted haga. ¿Por qué? Porque usted no puede vencer en su fuerza. Necesita el poder de Dios en su vida. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, cuando Él iba a ascender al cielo, quedaos en la ciudad de Jerusalén, no se vayan de aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Mire qué recomendación tan importante les hace el Señor en el libro de los finales capítulo, el final capítulo de Lucas, versículos finales. No se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en el libro de los Hechos, que es por el mismo escritor, San Lucas, él empieza el primer capítulo, en el capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, dice después de eso, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que anda predicando, que anda queriendo evangelizar, que anda queriendo servir a Dios con su fuerza? ¿Y qué pasa? Terminan fracasando, terminan avergonzados por el diablo, terminan derrotados, sus vidas, sus matrimonios destruidos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque quieren hacer en su fuerza. Oiga bien, la obra de Dios no se hace con fuerzas humanas. Usted puede tener la mejor preparación, usted puede tener, ¿verdad?, los mejores estudios, qué bueno, puede tener un alto grado académico de preparación, pero bendito sea el Señor, jamás podrá hacer la obra de Dios con tales herramientas, porque eso contribuyen, qué bueno que contribuyan, pero no es lo principal. Lo principal es que usted esté lleno del poder de Dios para poder vencer las artimañas del diablo. Cuando los discípulos empezaron a predicar, gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermano, a mi hermana Alejandra González desde Chile, una bendición. Mi hermano Heriberto Maronado también está conectado ahí, bendito sea el Señor.
Entonces decía, cuando los discípulos empezaron a salir a predicar, lo hacían en el poder de Dios, pero de repente hubo oposición, porque mire, lo que vamos a hablar hoy es acerca de algo de cosas espirituales que solamente, bendito sea el Señor, a veces Dios quita ese conocimiento para colocar la de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de los hombres, porque a través de la sabiduría los hombres no conocieron a Dios, sino que agradó a Dios que los hombres le conocieran o mostrarse, revelarse a los hombres a través de la locura de la predicación. Bendito sea Dios. Entonces ellos empezaron a tener oposición porque predicaban la palabra, porque hacían la obra de Dios, los perseguían, los metían a la cárcel y ellos oraron a Dios. Dice la palabra que oraron a Dios y dijeron, Señor, porque los amenazaron y los golpearon y les dijeron, no queremos que prediquen más en ese nombre, no queremos que sigan predicando en ese nombre, bendito sea el Señor. Entonces, los discípulos, en lugar de amedrentarse y de acobardarse, como haríamos muchos de este tiempo, ellos lo que dijeron, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios o obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿pero qué hicieron? Ellos fueron y se reunieron en oración y oraron y le dijeron, Señor, mira tus amenazas, mira cómo se han opuesto en esta ciudad a la predicación de la palabra. Extiende tu mano, permítenos que con denuedo prediquemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, prodigios, maravillas en el nombre de tu santo Hijo. Y dice que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y salieron y predicaron el Evangelio. Se da cuenta que con el poder del Espíritu Santo podemos hacer cualquier cosa, pero sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Bendito sea Dios. El Señor les dijo claramente a los discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo el cristiano puede llenarse del poder de Dios? Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No de tu fuerza, no de la mía, no de tu fuerza de voluntad, no de tu entusiasmo. Qué bueno que tengas entusiasmo, qué bueno que estés emocionado por hacer la obra de Dios, pero con eso no puedes enfrentar al enemigo, con eso no puedes enfrentar a los demonios, con eso no puedes enfrentar los ataques que el enemigo va a lanzar contra tu vida. Es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder de Dios. El evangelio, hermano, es sencillo, las cosas de Dios son sencillas, pero a veces nos perdemos, a veces estamos buscando la última revelación, estamos buscando, todo el mundo quiere impresionar, pero la palabra nos deja clara y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué es necesaria la fuerza y el poder de Dios? Por lo que ya le decía, sin el poder de Dios usted y yo no podemos enfrentar las artimañas del diablo, no podemos enfrentar la oposición del enemigo. Hubieron gente en la Biblia que quisieron hacer las cosas de la obra de Dios porque miraban que los discípulos, que Pablo, que los apóstoles hacían la obra de Dios y ellos decían, pues nosotros también podemos, nosotros también podemos. Y dice que los hijos de un tal Escevas, uno de los familias de los sacerdotes, que eran, oiga bien, eran exorcistas ambulantes. Eso es muy importante, bendito sea el Señor. Eso es muy importante lo que la palabra, porque cada detalle, hermano, esto tenemos que aprenderlo todos. Cada detalle de la palabra de Dios lo deja Dios por algo, para darnos una enseñanza, para darnos una, ¿verdad? Bendito sea el Señor, una enseñanza. Y que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y dice que eran exorcistas ambulantes. Ahora, el Señor a sus discípulos dice que cuando los envió a predicar, no pierde el hilo, cuando los envió a predicar el evangelio, les dijo, echen fuera demonios, sanen enfermos, ¿verdad? Prediquen la palabra, hagan la obra de Dios, prediquen y hagan milagros. Y les dio, dice la palabra, autoridad, les dio autoridad. Entonces aquí Jesús les da autoridad a sus discípulos, pero acá vemos unos exorcistas ambulantes. Ambulante es una persona que anda para arriba y para abajo, que no tiene un fundamento, que no tiene un lugar estable, sino que hoy está aquí, mañana está en otro lado. Hoy está en una esquina, mañana está en otra esquina. Esa es una persona ambulante. Cuando usted ve un vendedor ambulante, una persona que anda vendiendo en todas partes. Así hay cristianos que quieren tener autoridad, que quieren tener poder de Dios en su vida, pero la oración, ¿verdad? Debe ser respaldada
por una vida ordenada, por una vida ordenada. Bendito sea el Señor. Entonces, eso es muy importante de saberlo, que la oración no es por orar, sino que debe haber una vida ordenada que respalde tu oración y Dios te va a dar autoridad y Dios te va a dar poder a través de la oración. Bendito sea el Señor. Eran exorcistas ambulantes y dijeron, os conjuramos a un endemoniado, os conjuro por Pablo, por Jesús, el que predica Pablo, y entonces dice que el demonio les habló. Oiga, utilizando aquel hombre que estaba endemoniado, el demonio les habló y les dijo, a Jesús conocemos. Oiga bien, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. De manera que usted tiene que entender, y yo también, que el diablo, los demonios lo conocen muy bien a usted y saben la clase de vida que la persona lleva. No es solamente porque se metió a orar y se emocionó, bendito sea el Señor, y de repente ahora quiere, no, debe usted respaldar su oración con una vida conforme a la palabra de Dios. Y usted tendrá la autoridad y el poder de Dios en su vida para reprender los demonios, porque claramente el Señor ha dejado a su pueblo y una de las señales es que echaríamos fuera demonios. Bendito sea Dios. Entonces, no es solamente por decir, tiene que haber una vida ordenada. Entonces, pero la oración, hermano, en sí es una llave para acceder al poder de Dios, que nosotros podemos, ¿verdad?, orar y Dios ha prometido contestarnos. Cuando oramos nos fortalecemos espiritualmente. Aparentemente muchas veces no está pasando nada cuando oramos. Muchas veces realmente no sentimos nada. Realmente no sentimos nada. Sin embargo, cuando nosotros en nuestro día a día podemos enfrentar las tentaciones, podemos enfrentar las artimañas del enemigo y nos sentimos fortalecidos. Ya usted no se vuelve una presa de la tentación, porque el Señor, claro, dijo que velemos y oremos para que no entremos en tentación. No es que cuando ya esté en la tentación usted empiece al Señor, Señor, ayúdame. Mira, quiero ver. No, es antes. Usted tiene y yo tenemos que estar orando y velando para que cuando el enemigo venga con la tentación, usted pueda reprenderlo. Usted pueda decir, apártate de mí, Satanás. Como le dijo el Señor en la ocasión cuando reprendió a Pedro porque estaba, ¿verdad?, actuando de una manera que no estaba buscando los intereses del reino de Dios, sino los intereses del diablo. Bendito sea Dios. Entonces, la oración es clave y por eso el enemigo se opone. Por eso el enemigo se opone a que usted ore. Usted puede hacer lo que quiera y no tiene ningún problema, pero póngase a orar. Póngase a orar y usted va a ver cómo vienen los problemas y que le entran llamadas y que le entran mensajes y que viene y que se empieza a acordar de todo lo que hizo en el día y que mañana tiene que trabajar y empieza el enemigo a bombardear su mente para que usted no se concentre en la oración, para que usted, ¿verdad?, no pueda orar y vienen y le tocan la puerta y entonces hay una guerra, de manera que usted tiene que ser más persistente que todo eso y decir no. Por eso el Señor dice que cuando ores, cierra la puerta, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, cerrar la puerta, bendito sea Dios, cerrar la puerta significa bloquearte a lo de afuera, bloquearte a las cosas, el trabajo. Ya serás, no sabes ni siquiera si vas a amanecer, ¿para qué vas a estar preocupado por el trabajo? Entonces, lo demás puede esperar, una llamada puede esperar, un mensaje de texto puede esperar, todo puede esperar, pero es momento de orar y de buscar la presencia de Dios. El enemigo va a tratar de impedirte. Entonces, el principal enemigo de la oración es Satanás, pero vamos a ver algunas cosas que también el enemigo usa de alguna manera para querer impedir que oremos. Entonces, el segundo enemigo, vamos a encontrarlo. Aquí estamos con la Biblia para que usted vea, bendito sea Dios. Aquí estamos, mire, la palabra de Dios. Es bonito leerla siempre en las hojas. Bonito cuando se ojea la palabra, cuando bendito sea Dios. Mire, esto fue un trabajo extraordinario de hombres que dieron su vida para que usted y yo tengamos esta Biblia. Así que hay que valorarla. Bendito sea el Señor. La oración en el Getsemaní. Ahí encontramos
algunos enemigos de la oración. Dice la palabra de Dios, vino luego en el versículo 37, 26, 37 de Mateo, dice la Biblia, la palabra de Dios, de la siguiente manera. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez. Padre mío, no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien, aquí encontramos en la palabra de Dios, nos menciona por lo menos dos enemigos de la oración. Número dos, decíamos que el número uno, ya sabemos quién es, pero número dos, uno de los enemigos de la oración es el sueño. El sueño, hermano, es un enemigo de la oración. Como decíamos, usted puede ponerse a ver una película, usted puede ponerse a ver un video, usted puede ponerse a hacer lo que usted quiera, pero empiece a orar y empieza una ola de sueño que se le viene, que empieza usted a bostezar, que empieza usted a cabecear, que hay muchos que se quedan dormidos ahí, supuestamente dice que se quedan orando dormidos, pero verdaderamente el sueño les robó la... eh, amén, qué fuerte donde dice dormir ya y descansar. Bendito sea Dios. Sí, porque muchas veces el Señor está inquietándonos. Esto nos enseña, hermana, que Dios nos inquieta muchas veces para que oremos. Nos habla. ¿Cuántas veces vino? Vino tres. La primera les dijo, oren conmigo. Se fue, regresó y los halló durmiendo. Velad y orad para que no entre. O sea, varias veces los amonestó y les pidió, les rogó que oraran por él, porque a veces necesitamos la ayuda en oración de los hermanos. Pero lo tremendo es que después dijo ya, dormid. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos inquieta, pero llega un punto donde el Espíritu Santo deja de inquietarnos porque nosotros no estamos colaborando, nosotros nos estamos dejando vencer por el sueño, nos estamos dejando vencer por la carne y por eso, ¿verdad? Dice la palabra, mejor ya duerman, porque ustedes no se están esforzando. Bendito sea el Señor. Entonces, el sueño es un enemigo de la oración. Cuando usted empiece a orar, usted tiene que batallar con el sueño. Al menos al principio vamos a batallar con el sueño, vamos a pelear. ¿Por qué? Porque el sueño es una arma que el enemigo usa, es un enemigo realmente de la oración. Mucha gente piensa que es muy espiritual decir o hacer esto de quedarse dormido mientras oramos, pero realmente no es algo bueno, no, es algo que está diciendo que el sueño nos venció y no nos dejó orar, bendito sea el Señor, no nos dejó orar, por eso nosotros tenemos que pelear contra el sueño, caminar, hay muchas cosas que podemos hacer, bendito sea el Señor, hay muchas cosas que podemos hacer para no dormirnos, caminar, una de las costumbres que tengo, pues, que he aprendido, es que me gusta caminar al orar. Muchas veces no puedo estar ahí orando porque me estoy quedando dormido, estoy peleando, estoy batallando y así todos tenemos esa batalla. Entonces empezamos a caminar, otra es empezar a orar fuerte, a escucharte lo que dices, porque muchas veces el sueño nos da también porque no nos escuchamos, perdemos realmente el norte de lo que estamos diciendo. Entonces es importante escucharte lo que oras para que puedas perseverar
en la oración. Bendito sea el Señor. Movimiento. Cuando tú te estés durmiendo, una de las ayudas que puedes tener es empezar a moverte, empezar a tratar de hacer algo. Muchas veces nos ha tocado estar hasta brincando para que de alguna manera podamos luchar contra el sueño. Pedirle al Señor, bendito Dios. Hay momentos que estás tan ligero espiritualmente, tan ligero que puedes orar arrodillado y no tienes ningún problema porque estás espiritualmente despierto y tienes esa fuerza. Pero llega un momento donde tal vez el sueño se viene como un ataque del enemigo para robarte la oración y tú tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a hacer algo para pelear contra el sueño. Bendito sea el nombre del Señor. A veces pasa eso. Otra, no te pongas en una condición o en una posición. Cuando ores, no te pongas en una posición muy cómoda. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que te venza el sueño. Bendito Dios, incomódate. Por eso la oración también, cuando uno ¿verdad? Postra el rostro en tierra, es una oración también que ayuda. ¿Por qué? Porque ahí usted está incómodo. Entonces esa incomodidad no lo deja que se duerma. Bendito sea el Señor. Hay muchos que incluso así se duermen. Entonces, otro enemigo de la oración, número 3, es el cansancio. El cansancio. Dice que ellos estaban, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Ellos estaban, sus ojos estaban cargados del sueño, estaban doblegados porque tenían, además de sueño, tenían cansancio, estaban cansados. Y no dudamos de que tuvieran días complicados, porque recordemos que era mucha gente la que seguía a Cristo. Eran muchas personas las que estaban buscando a un milagro del Señor, iban por oír la palabra de Dios y muchas cosas. Entonces era un ir y venir de gente, de atender personas, de viajar, acompañando al Señor a predicar la palabra. Y recuerden que estos lugares donde el Señor iba a orar no eran lugares como ahora que usted y yo oramos ahí al pie de la cama, no. El Señor iba al monte, dice, aquí estaban en el Getsemaní. Entonces, eran lugares que tenían que ir caminando. Entonces, estaban cansados naturalmente. Sin embargo, no es una buena excusa para uno dejar de orar. El cansancio siempre va a estar ahí porque todos los días usted trabaja o se esfuerza, sea que trabaje secularmente o espiritual, pero usted está siempre y va a llegar el cansancio a su cuerpo, pero usted puede orar al Señor porque Él ha prometido que los que esperan al Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nos enseña de que cuando usted esté cansado, no por eso deje de orar, sino que persevere en la oración, espere en el Señor, pídale fortaleza a Dios y llegará el momento donde usted va a recibir fuerzas nuevas de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Número 4. Número 4, este es un enemigo muy sutil que a veces no nos damos cuenta y cualquiera de nosotros hemos caído en una situación de esa. Número 4, cuarto enemigo de la oración, el o la distracción. Amén. La distracción. Muchas veces somos muy fácil para distraernos. Estamos orando y como decíamos al principio, empezamos a acordarnos de cosas, empezamos a pensar y dejamos ir la mente. Nuestro cuerpo está rodeado, pero nuestra mente muchas veces está volando por allá lejos. Tenemos que luchar contra eso y tratar de estar siempre concentrados para vencer la desconcentración. Y bendito sea el Señor, número 5. El número 5, esta noche no vamos a hablar acerca de estos 5. Hay más. Bendito sea el Señor, hay más, pero vamos a hablar acerca de estos 5 y el número 5 es uno de los más peligrosos. Y el número 5 es la pereza. La pereza. Bendito sea el nombre del Señor. La pereza es uno de los enemigos que mucha gente no se da cuenta de que está, pero sutilmente la pereza es uno de los enemigos que más le rompe la oración a los cristianos. Es decir, que cuando nosotros tenemos una secuencia de estar orando, de estar buscando la presencia de Dios, muchas veces nos da pereza en un día y perdemos esa bendición. Y la pereza tiene una característica,
que entre más usted le da lugar, más fuerte se vuelve. La pereza es tremenda. Entre más usted la alimenta, más fuerte se vuelve. Si usted dice, hoy no voy a orar, mañana en la mañana que me levante, voy a orar. Entonces viene la pereza y lo agarra más fuerte. ¿Usted cree que en la mañana va a poder orar? Muchas veces no va a poder. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor se va a levantar corriendo, se quedó dormido. Muchas cosas pueden pasar. Por eso dice la palabra, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bendito sea Dios. Entonces, hay que tener cuidado con esto, con la pereza. Es peligrosa, porque a veces la pereza se vuelve, es como una opresión que viene y una pesadez terrible, que no puedes orar, que quieres leer la Biblia y empiezas a ojear. Y empiezas a ojear y a ojear y no hayas que leer. Tienes pereza. O la Biblia se conoce como, también como negligencia. También es parte o puede relacionarse mucho con la ociosidad. El que está sin hacer nada se vuelve ocioso y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Mire, usted y yo tenemos que tener cuidado con la pereza porque la pereza nos lleva a la ociosidad. El estar sin que hacer lleva a la ociosidad. Entonces ese es un enemigo terrible que a muchos ha hecho caer, que a muchos ha hecho fracasar, no solo en el camino de Dios, sino en muchas áreas de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Aquí en el libro de Proverbios nos habla acerca de la pereza. En muchas partes nos habla acerca de ello. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios 6, 6. Usted lo puede leer en su casa perfectamente y estudiar. Está bonito ese capítulo. Dice, ve a la hormiga, o sea, observa a la hormiga, oh perezoso. Oiga bien, una reprensión para los que se dejan dominar por la pereza. Dice, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador, oiga bien, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Esta es una exhortación tremenda. ¿Hasta cuándo te levantarás del sueño? Oigo, la pereza es algo que, hermano, que usted está sin qué hacer y se duerme. Y está sin qué hacer y no haya, o sea, empieza a pensar locuras en vez de ponerse a orar, porque la pereza es tremenda. La pereza hace sentirlo a uno cómodo. Ay, cómodate ahí en el sillón o ahí en la cama y otra vuelta y mañana oro. Y en la mañana te levantas y ay, tengo pereza. En la noche oro ya más. Y así vas. La pereza se va haciendo fuerte porque dice que es como un hombre armado. La pereza no viene sola. La pereza tiene armas para esclavizar. Hay gente, hermano, perezoso, perezosa. Bendito sea el Señor. Amén, hermana. La ociosidad llevó a... Y eso es lo que justamente íbamos a comentar. Pero qué bueno que lo comenta. La pereza dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, de estar ahí dando vueltas en la cama, de iré a la iglesia, no iré. Hoy, ¿quién predica? Hoy qué día es, hoy es culto de oración y empieza el perezoso ahí y dice, no, hoy no voy, voy a quedarme a descansar, voy a quedarme a dormir y sigue hermano y la pereza se vuelve más fuerte y de repente estás hasta descarriado por darle lugar a la pereza. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así, oiga bien, la recompensa y el fruto de la pereza no es nada bueno. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, la pereza es terrible y uno hay que tener cuidado con eso porque es uno de los enemigos de la oración, es un enemigo del cristiano, es un enemigo que a muchas personas las ha hecho, ¿verdad? Esclavas. Mencionaba lo del rey David. Y eso es una de las cosas muy claves que el rey David, eh, la pereza, el perezoso no hace
lo que tiene que hacer. David debería estar en la guerra y él se quedó a dormir. Y dice que se levantó por la tarde, o sea, y se paseaba en el palacio. No hallaba qué hacer, no tenía que hacer, y estaba viendo ahí en el palacio y terminó viendo a una mujer bañándose, y usted sabe la historia, terminó pecando. ¿Por qué? Porque la pereza nos lleva al pecado. Téngalo por cierto, eso siempre, que la pereza lleva al pecado. Hay gente que tiene que ir al culto, no va, se queda y termina pecando. Hay gente que se queda, hombres y mujeres que se quedan y no van al culto y pum, caen en pornografía, caen en esto, caen en lo otro. Entonces, la pereza es un peligro y tenemos que pelear contra ella. ¿Cómo podemos pelear? A través de esforzarnos, el esfuerzo. Bendito sea Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué, mire que se lo recomienda 3 veces en un capítulo o hasta más. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate. Eso es lo que tienes que hacer para vencer la pereza. Esforzarte, pelear contra ello, pelear contra ella, pelear contra el cansancio, pelear contra el sueño. ¿Cómo lo harás? A través de la oración, a través de tomar una actitud desafiante contra ello. Bendito Dios, porque hay gente que a veces cuando habla de guerra espiritual piensa que es ver demonios por todas partes. No, el enemigo ataca sutilmente. Tal vez usted nunca va a ver un demonio, ni le deseo que se lo mire, pero el enemigo le va a mandar enemigos que son altamente, ¿verdad?, astutos para distraerlo, para cansarlo. ¿Sabe por qué el enemigo quiere? El enemigo trata de cansarlo, trata de que usted no tenga fuerzas, pero que el Señor lo reprenda, porque esta noche nos vamos a fortalecer en el poder de Dios para poder vencer todas las artimañas del diablo. Así que cuidado con la pereza. Repito, 5 enemigos peligrosos de la oración. Número 1, el mismo diablo. Ese quiere que usted no ore. Él quiere que usted esté viendo novelas. Él quiere que usted esté viendo cosas que a Dios no le agradan. Él quiere que usted ande chismeando. Quiere que usted ande criticando, pero no quiere que usted ore. Pero usted tiene que resistirlo, como leíamos en 1 de Pedro 5, 8 en delante, resistirlo en la fe, resistirlo firmemente. Bendito sea Dios, con el poder del Espíritu Santo. Número 2, decíamos que era el cansancio, el sueño. Número 3, cuarto, la distracción. Y número 5, la pereza. Y ya leíamos las consecuencias de la pereza, cómo actúa la pereza. Hay gente tremendamente, y hay madres y padres que tienen hijos perezosos. ¿Cuál es su forma de ser? Que no quieren hacer nada, pasan tirados, se levantan a mediodía y pidiendo comida. Es una cosa tremenda trabajar con un perezoso. Imagínense Dios viendo gente no ha alcanzado su propósito porque no se han esforzado, han sido perezosos. Pero hoy en día tenemos que levantarnos y tenemos que pelear contra los enemigos de la oración. Tenemos que pelear contra todas las artimañas del diablo y confiar en Dios y agarrarnos del poder de Dios para vencer todo enemigo de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en esta noche hemos llegado al final, ¿verdad? Dios me los bendiga, y a todos los que se han conectado y todos los que han, ¿verdad?, compartido la transmisión a través del Facebook, a través de YouTube. Dios bendiga a todos los hermanos. Si usted no alcanzó a ver todo el en vivo, puede, ahorita que terminemos, regresarlo y verlo. Bendito sea Dios, y gozarse con nosotros y gozarse en el Señor, porque creo que lo que hemos hablado debe ser de bendición, porque ha sido la palabra de Dios. Que Dios bendiga y que Dios le guarde donde quiera que usted nos vea. Bendiciones.